Bueno, ya en la clase pasada estuvimos analizando que para poder asegurar que nuestro producto, para asegurar que el objetivo de nuestra materia o el objetivo del materno infantil o de la obstetricia se alcance, y considerando cuál es ese objetivo, que es el de tener a un recién nacido sano, vigoroso, a un niño con toda la vitalidad y a una mujer puérpera en las mejores condiciones, bueno, se requiere de una valoración integral y de una valoración en diferentes momentos. Esta valoración va a estar enfocada a detectar características que nos pudieran generar complicaciones en un futuro. Estas, esta metodología, por llamarlo de esta manera, se llama enfoque de riesgo, ¿sale? Entonces el enfoque de riesgo puede ser en diferentes etapas. Ya vimos la etapa preconcepcional, y en la etapa preconcepcional también les mencioné que incluso la etapa preconcepcional quiere decir antes de que se logre la concepción, antes de que se dé el embarazo. Por esto es muy importante que nosotros veamos a la paciente y la estudiemos buscando características que nos pudieran generar conflicto para que ésta se embarace primeramente. Y una vez que se embarazó, pudiera generar conflictos en que se logre el embarazo y el término o el parto se, y se pudiera tener complicaciones en la atención del recién nacido. Entonces es muy importante que nosotros veamos o utilicemos este enfoque de riesgo en los diferentes momentos. La etapa preconcepcional a su vez la podemos clasificar o subclasificar en etapa prenupcial y preconcepcional ya dicha, o sea, ya en esta etapa como tal. La prenupcial mencionábamos que era antes de que se contrajeran nupcias, es decir, antes de que se lograra un matrimonio, antes de que se unieran dos personas. Y veíamos que era muy importante conocer el grupo sanguíneo, conocer características sociales, ambientales, que a lo mejor a la hora de unirse pudieran significar riesgo. Y luego ya se casaron, ya se logró el matrimonio. Bueno, ahora va el momento en el que se va a pretender lograr una concepción, un embarazo. Entonces, la pareja decida, antes de que la pareja decida que se van a casar, es importante que nosotros, consideremos que debemos de ver que si ya se casaron y tienen una familia, el hombre, la mujer tienen una familia y pretenden avanzar un paso más en esa familia, que sería lograr tener hijos. Bueno, entonces ahora ya en la etapa de matrimonio, en la etapa nupcial, tenemos que ver qué características tiene esa familia que puedan favorecer o desfavorecer una concepción, que puedan favorecer o desfavorecer un embarazo y un término de embarazo en las mejores condiciones. ¿Sale? Esta etapa ya la vimos. Ahora viene el enfoque en la etapa obstétrica, es decir, el enfoque de riesgo obstétrico, cuando ya la mujer y el hombre lograron embarazarse, lograron concebir, ¿sale? Ahora nos vamos a enfocar a este momento, y después va a ser el enfoque de riesgo perinatal, que se va a referir a observar las características alrededor del nacimiento, desde antes de que nazca, durante el parto y los primeros días. El segundo enfoque, y se refiere al riesgo obstétrico. Nos dice que el riesgo obstétrico, bueno, en el riesgo obstétrico el embarazo es considerado como algo fisiológico, como un evento normal, natural. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que este embarazo puede producir la muerte o el daño permanente. ¿Sí? Existen factores que puedan generar este tipo de situaciones, tanto la muerte de la madre como del niño, o lesiones permanentes. Entonces, aunque es algo fisiológico, pueden suceder fenómenos que compliquen la situación fisiológica. El enfoque de riesgo quiere decir eso, que nosotros debemos estar al pendiente para que ese embarazo, ese parto, no se compliquen y no existan factores
o comorbilidades tanto en la madre como en el producto. Un factor de riesgo se define como aquel que de manera directa o indirectamente contribuye a que se modifiquen el desarrollo del feto, el estado materno o ambos. La valoración del riesgo es un proceso dinámico, ya que se puede incrementar, disminuir o mantener sin variaciones. De ahí la necesidad de evaluación continua de toda gestante. Esos dos términos ya los habíamos considerado en el enfoque anterior. Es lo mismo, un factor de riesgo es una característica que va a condicionar de manera directa o indirecta la presencia de un fenómeno. Va a contribuir a que de manera directa o indirectamente se presente una complicación en la mujer embarazada. Ahora ya estamos hablando de embarazada. En la anterior era antes de que se embarace. Dificultades para embarazarse, imposibilidad para embarazarse, etcétera. Pero era antes de que se lograra esto. Ahorita ya estamos en el paso número 2, enfoque de riesgo obstétrico. Ahora ya la mujer ya está embarazada. Ahora vamos a observar todas esas características de esa mujer que se acaba de detectar como embarazada. Y vamos a observarlas y vamos a determinar si son favorables o son desfavorables. Y si son favorables para ella o desfavorables para ella o para él, ¿sale? Vamos a ver los dos aspectos. Nos dice que la valoración del riesgo es un proceso dinámico, ya que esos factores van a estar presentes y de nosotros va a depender eliminarlos, como también lo vimos la clase pasada, eliminar, erradicar el factor de riesgo o controlarlo, neutralizarlo. Eso quiere decir que ahí va a estar presente, va a estar latente. No nos va a generar conflicto porque lo vamos a neutralizar, lo vamos a controlar. Pero si nosotros no le damos un tratamiento adecuado, este se puede manifestar y de manera negativa en la... El embarazo de riesgo es aquel que presenta un riesgo estadísticamente elevado de accidente perinatal por sus condiciones generales, antecedentes o anomalías que aparecen durante el embarazo, ¿sale? Ese ya sería la clasificación. Yo veo de 100 embarazadas, analizo a 100 embarazadas y posiblemente 60-70% de las mujeres embarazadas no tienen ningún riesgo. Es decir, viven en un ambiente normal, en una familia, tienen una pareja con apoyo económico, sus ingresos económicos están bien, son profesionales, o sea, tienen todos los factores positivos. Ellos decidieron embarazarse, buscaron, lo planearon, tienen todo bajo control. Entonces, son embarazos que van adecuadamente. Sin embargo, de esas 100 embarazadas pueden existir mujeres que tienen factores que pueden generar conflicto. Aquí me llama la atención y quiero que le pongan atención al término estadísticamente elevado. No, eso quiere decir que no es absoluto. Eso quiere decir que no todas las mujeres por ser amas de casa o por tener una condición económica inferior al rango normal, tienen que presentar una complicación. O sea, es estadísticamente la mayoría, pero no todas, ¿vale? No debemos de generalizar, sin embargo, estadísticamente, por cuestiones de frecuencia, existe una mayor posibilidad de que se presenten complicaciones durante el embarazo por el hecho de presentar factores de riesgo. Espero que esto sí lo vayan asimilando, dejando dudas sobre los términos. El grado de asociación se determina mediante el llamado riesgo relativo, que expresa el número de veces en que el daño aparece en las personas que presentan el factor, cuando se compara con su aparición en las personas que no presentan el factor de riesgo, representa el riesgo individual. Esto es un término estadístico, es un término empleado en salud pública para determinar, bueno, qué tanta posibilidad existe de que se presente una complicación en una mujer que tiene obesidad, qué tanto riesgo existe o qué tanta frecuencia o posibilidad existe de que se presente una complicación en una mujer desnutrida, etcétera, ¿sale? ¿Cuántas sí van a presentar ese factor? ¿Cuántas sí van a presentar una complicación y cuántas no?
se refiere a una comparación de causal, el factor causa el problema. Relación favorecedora, el factor no es 100% el culpable, pero sí favorece la presencia de complicaciones. Y finalmente, la relación predictiva o asociativa, el factor que estamos observando nos predice, se asocia a algún tipo de problema. Eso quiere decir que se expresa en un sentido estadístico, pero no se conoce la naturaleza de esa relación. Ejemplo, una mujer que ha perdido ya un feto o un recién nacido corre más riesgo de perder su próximo hijo. No sabemos por qué perdió el anterior, no sabemos por qué ha tenido varios abortos, no sabemos por qué ha tenido varios productos con malformaciones. Sin embargo, el hecho de que nosotros sepamos que esa mujer tuvo problemas antes de esta índole nos puede hacer pensar que en este nuevo embarazo puede volver a presentarse ese tipo de situaciones, ¿sale? Por eso nos dice que es predictivo, que es asociativo. Inclusive aquí podríamos mencionar un ejemplo como el que mencionábamos la clase pasada, en donde decíamos, bueno, si la mujer es pobre, tiene recursos económicos muy bajos y tu pareja también no tiene un trabajo estable, eso predice que el embarazo se puede complicar. Eso predice que el producto no se puede desarrollar adecuadamente. Estadísticamente nos predice porque no tienen dinero para poderse comprar vitaminas, no tienen dinero para poder tomarse un ultrasonido, para tomarse los estudios de laboratorio, para llevar un control adecuado, para ir a visitas médicas periódicas. Nos predicen, no, está asociado que entre menos dinero, pues menos recurso tendrás para poder invertirle en la salud del embarazo, ¿sale? Sin embargo, no son determinantes, simple y sencillamente se asocian con alguna comorbilidad. La información recogida en la atención prenatal debe ser discutida con la gestante y sus familiares y debe abarcar los siguientes elementos: importancia y repercusión de los factores de riesgo identificados sobre el embarazo. Cuando nosotros tengamos a una mujer embarazada en nuestro centro de salud, en las salas de urgencias o donde tengamos contacto con ellas y detectemos factores de riesgo, debemos de hacérselos notar a las mujeres, a la pareja, al esposo o al acompañante. Esto es muy importante porque si nosotros los prevenimos, si nosotros los informamos de qué es lo que puede pasar si no controlan o no anulan un factor de riesgo, las consecuencias pueden ser fatales tanto para la embarazada como para el producto. El o los efectos potenciales que el embarazo puede tener sobre dichos factores de riesgo. Es decir, por ejemplo, si nosotros nos topamos a una mujer embarazada, a una mujer que es hipertensa y que es diabética, bueno, nosotros le debemos de decir, ¿sabes qué? Tú ya tienes dos problemas y el embarazo, aunque es fisiológico, puede generar alteraciones fisiológicas en tu organismo que podrían descompensar tu glucosa y podrían descompensar tu hipertensión. Posiblemente, normalmente durante el embarazo, normalmente la presión arterial tiende a disminuir. Imaginemos que la presión de la mujer embarazada que estamos detectando disminuye, pero aparte de eso está tomando antihipertensivos. Bueno, pues debemos de tener mucho cuidado porque la TA puede disminuir demasiado y generarle conflictos a la paciente. O bien, el tipo de tratamiento farmacológico tendría que cambiar porque hay fármacos que no se deben de consumir durante el embarazo y tendrían que reajustar fármacos y dosis. Otro factor o otro elemento que debemos de determinar es la incapacidad funcional materna condicionada por dichos factores y duración de este. Es decir, existe algunos factores que van a generar incapacidad para la madre, que van a imposibilitar realizar funciones específicas. Por ejemplo, manejar o el trabajar en áreas de riesgo, en áreas peligrosas. Bueno, se tienen que determinar también. ¿Sabes qué? Tu mujer embarazada
que te acabamos de detectar ahorita. Tú no puedes trabajar en donde existan sustancias tóxicas, gases tóxicos, en lugares donde haya minerales pesados, en zonas, por ejemplo, ahorita en las áreas COVID, se me ocurre, ¿sale? Entonces debemos de hacérselos notar. También nos dice que otro elemento es investigaciones necesarias que se deben realizar para controlar el bienestar materno-infantil. La información que nosotros obtengamos tiene que estar enfocada a que cuando le informemos a la paciente sea para que se mantenga lo mejor posible y posibles pronósticos de resultados favorables maternos fetales, ¿sale? Entonces esa es la información y cómo la podemos manejar con la paciente y los familiares. La supervisión del feto en la gestante de alto riesgo obstétrico estará basada en, es decir, bueno, valoramos a la mamá, valoramos la salud de la mamá, pero ahora también tenemos que detectar o valorar la salud del feto. Y cada vez que nosotros tengamos contacto con ella, se valora a la madre tomándole la TA, midiéndola, pesándola, pero también vamos a determinar características del feto, cómo se encuentra ese feto, cómo se va desarrollando. Y la primera es determinar la edad gestacional a través de fórmulas, a través de tablas, se puede determinar utilizando la fecha de última regla, utilizando ultrasonidos, no sé, situaciones de este tipo para poder saber qué edad tiene ese bebé. Muchas veces son irregulares, sus ciclos menstruales son irregulares y eso dificulta que calculemos adecuadamente la edad de ese bebé. Entonces, para eso se tendría que utilizar el ultrasonido, ¿sale? Descubrir malformaciones congénitas también es otro aspecto que nosotros vamos a considerar y que puede ser a través de, lo más fácil es a través del ultrasonido, ¿sale? Que ya existen de diferentes resoluciones, inclusive existen otros procedimientos que son invasivos que nos pueden determinar la presencia de algún tipo de malformación. Otra valoración que le debemos de realizar a los bebés, aparte de identificar malformaciones congénitas, es la de anomalías en el crecimiento fetal. Como la imagen les puede hacer ruido, pueden ser bebés grandotes o pueden ser bebés pequeños, ¿sale? Pueden tener una edad gestacional normal, es decir, pueden ir al corriente, sin embargo, pueden estar muy grandes o pueden estar más pequeños de lo normal, considerando como referencia la edad gestacional, y esto nos puede significar niños macrosómicos que pueden ser en mujeres embarazadas diabéticas o niños con desnutrición, con bajo peso, ¿sale? Eso también nos debe de llamar la atención, y cada vez que la mujer vaya a consulta y le hagan un rastreo o se valore, se mida el fondo uterino, se mida la pancita de la mujer, nos debe de llamar la atención estos aspectos, qué tanto ha crecido con relación a la edad gestacional. Incluso en la norma 007 viene una tabla, una gráfica que relaciona la edad gestacional con el fondo uterino, cuáles son las medidas adecuadas dependiendo de la edad gestacional. Y también otra cosa que debemos de valorar es determinar la presencia y severidad de la asfixia fetal aguda y crónica. Aquí, bueno, se va a determinar a través, o se va a tomar en cuenta si existen patologías que pudieran condicionar la presencia de asfixia fetal o crónica, ¿sale? Aguda o crónica. La clasificación del riesgo nos dice que va a ser de bajo riesgo cuando tenga déficit nutricional grado 3 o 4, muerte perinatal previa, incompetencia cervical o uterina, es decir, cuando el útero, el cuello tenga características, no dilate y se quede, no desencadene el trabajo de parto, cuando sean partos pretérminos o de bajo peso, parto previo con isoinmunización, eso quiere decir que ya existió un embarazo antes y la mamá y el bebé fueron grupo IRH diferentes, entonces se tuvo que haber aplicado una vacuna anti-RH en donde se genera o destruye anticuerpos que ataquen a los glóbulos rojos. La preeclampsia, eclampsia previas también, desprendimiento prematuro de la placenta, cesárea anterior u otra operación uterina, ¿sale?
En ese caso, serían esos factores, estas características nos englobarían para clasificarla como riesgo obstétrico bajo, con alto riesgo o bajo riesgo. Condiciones que se deben vigilar en el consultorio. Cuando nosotros estamos con la paciente en el consultorio, ¿qué debemos estar checando? ¿Qué debemos estar vigilando? Aquí sí quiero hacer mucho hincapié porque en ocasiones tenemos compañeros del equipo médico que nos limitan para poder realizar nuestras funciones en un consultorio. Nos pelean para estar ahí, para que estemos ahí, y cuando estamos ahí nos limitan. Entonces, la función de la enfermera en el consultorio tiene que ir más allá de ser el asistente del médico, de estar haciendo recetas, que estoy totalmente en contra de esa situación. Sin embargo, pues hay mucha gente que se presta para eso. Entonces nuestra función tiene que ir más allá de esto y tenemos que estar valorando constantemente a la paciente, establecerle cuidados o tratamientos, enfermería, dependiendo de los criterios que nosotros estemos valorando con la paciente. Por ejemplo, si es menor de 18 años o mayor de 35 años, inmediatamente identificarla como una paciente con un riesgo de presentar algún tipo de complicación. Paridad mayor de 6 hijos, y ya vimos que la mujer ya nos dijo que tú tiene 6 o más hijos, bueno, entonces eso ya nos va a condicionar que puede tener presentaciones, bueno, que no es presentación, sino que el producto puede estar transverso y que puede presentar prolapso de cordón umbilical en el trabajo de parto. ¿Sale? Entonces, estadísticamente se relaciona por el simple hecho de ser multípara. Intervalo intergenésico de menos de un año, bueno, también ya lo mencionamos en algún momento, en donde el lapso de tiempo entre un embarazo y otro tiene que ser de por lo menos 2 años para que descanse el útero. Veíamos el ejemplo del globo que se infla, ¿sale? Entre más veces se esté inflando, el globo se va haciendo más delgado y se va haciendo cada vez más grande, entonces pierde la firmeza, pierde el tono, y lo mismo llega a pasar con el útero, entonces es más frágil y existe más riesgo de presentar alteraciones. Déficit sociocultural también es otra cosa que debemos de estar checando. Imaginemos que es una paciente de una religión en donde no permiten las transfusiones de sangre, y si nosotros valoramos que esta paciente está anémica y aparte ya está embarazada y aparte tiene tendencia o tiene factores de riesgo para que se le realice una cesárea, entonces todos estos elementos van a condicionar a que se le transfunda un concentrado eritrocitario, que se le transfunda sangre. Pero si esta no, por cuestiones ideológicas, no lo permite, bueno, va a complicar toda la situación. Entonces también debemos de valorar el déficit sociocultural. El déficit nutricional, grado 2 también, el estado nutricional de la paciente tiene que ser valorado. Los hábitos tóxicos, el tomar, fumar, drogarse. El aborto habitual, bueno, suena muy rudo esto, pero sí existen muchas gentes que se dedican a la prostitución o que se dedican que son meretrices, ¿sale? Entonces con mucha frecuencia se embarazan y pues obviamente no son embarazos planeados y tienden a abortar. Entonces este tipo de situaciones también puede generar complicaciones en un futuro. Recién nacidos anteriores con pesos mayores de 4 kilos o 200 gramos, ¿sale? También si nuestra paciente nos refiere que en el embarazo anterior su niño pesó 4 kilos, caray, entonces nos tiene que llamar la atención. Si no es diabética o es diabética, debemos de pensar que el siguiente producto también puede tener tendencia a tener ese peso. Y si tiene ese peso, normalmente por canal vaginal no puede entrar. Normalmente, en ocasiones lo sacan porque lo sacan, ¿sale? Aunque los niños tienen mucha tendencia a presentar complicaciones, luxaciones o fracturas, ¿sale? Entonces es muy complicado y eso lo podemos ver nosotros desde el consultorio. Entonces desde ahí podemos estar viendo o analizando a la paciente y determinando qué factores de riesgo puede tener, y se los tenemos que hacer saber a ella para que tome las medidas pertinentes. Citología vaginal anormal, es decir,
Si ya se tomó un Papá Nicolau y este salió con algún tipo de trastorno, bueno, esto puede generar también complicaciones en el embarazo y en el parto. Malformación anterior o trastornos genéticos en el producto, retraso mental en la paciente, estatura menor de 1,50. Se dice, bueno, se decía que una mujer menor de 1,50, una mujer chaparrita, era cesárea segura porque el canal de parto o la estructura ósea no era la adecuada para que pudiera caber un producto por ese canal. Hay muchas excepciones, sin embargo, se considera como una indicación relativa para una cesárea relativa. Presión arterial de 120-80 milímetros de mercurio en la primera visita, es decir, tenemos que estar vigilando la TA para que sea nuestra presión basal. En ocasiones la tensión arterial, como les decía, tiene una tendencia hacia abajo, a disminuir, ¿sale? Y esa va a ser nuestra presión basal para que vayamos viendo cómo se ha mantenido. La retinopatía corresponde generalmente a los pacientes diabéticos o con hipertensión. También sería una complicación o un factor de riesgo muy importante que debemos de observar durante la visita al consultorio. Trastornos circulatorios periféricos, por ejemplo, aquellas pacientes que tienen insuficiencia venosa, aquellas que tienen varices, que tienen varices muy marcadas. Bueno, ese tipo de pacientes también tienen contraindicación para tener una posición de litotomía, ¿sale? Y las infecciones cervicovaginales también son situaciones que debemos de vigilar para evitar complicaciones en el trabajo de parto. La evaluación durante el embarazo. ¿Qué vamos a evaluar durante el embarazo? Bueno, cada visita prenatal es una oportunidad para descubrir alguna anomalía que pueda originar dificultad para la madre, el producto o ambos, y que puedan constituir como factores de riesgo. Entonces, cada vez que nuestra mujer embarazada va al consultorio, es la oportunidad que nosotros tenemos para valorar la salud materno-fetal. Vamos a ver a la mamá, vamos a valorar todas sus características de ella y también las del bebé para saber si están bien o existe algún problema. En muchas instituciones este tipo de situaciones no les prestan la atención, es decir, no les toman la TA, no le prestan la importancia adecuada. Si no le prestan la importancia adecuada a la toma de la TA a la mujer embarazada, imagínense ustedes si le van a prestar atención a tomarle el foco fetal, a medirle la pancita y si la van a correlacionar con algún tipo de alteración. Pues no, ¿verdad? Entonces sí existen muchos vicios que debemos de ir quitando y que, bueno, pues ustedes es importante que lo conozcan, que sepan que cada visita que tiene nuestra embarazada con nosotros o con el médico o con el ginecólogo tiene que ser la oportunidad para poder detectar factores de riesgo. Y el chiste de esto es que si nosotros detectamos un factor de riesgo, inmediatamente le demos un tratamiento para poder erradicar o para poder controlar ese factor de riesgo y que no nos genere complicaciones. Bajo riesgo, bueno, aquella mujer que tenga un bajo riesgo obstétrico va a ser aquella mujer que tenga infecciones virales, ganancia de peso inadecuada, es decir, que no ha ganado el peso que se esperaba, que tenga tabaquismo y alcoholismo, útero grande con relación a la edad gestacional, anemia grave, hemoglobina inferior a 10 gramos sobre decilitro. Le van a ser algunas características. Aquí están otras características, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, son las mismas dos clasificaciones, pero traen otros elementos que pueden servir para que las clasifiquemos. Estados hipertensivos, pielonefritis, inmunización, diabetes gestacional, sangrado uterino, polidramnios, oligohidramios, enfermedad tromboembólica, embarazo múltiple, ruptura prematura de membranas, útero pequeño, postérmino, problemas quirúrgicos agudos, ¿sale? Si la mujer tiene este tipo de situaciones, bueno, se va a convertir en una mujer con un alto riesgo, ¿sale? De presentar complicaciones. Hasta aquí estamos hablando ahora ya del riesgo en la mujer embarazada, es decir, ya vimos qué le debemos de ver a la mujer cuando ya se logró embarazar, ya pasó la primera etapa, la etapa preconcepcional y todo excelentemente bien. Ahora, después vimos cuando ya la mujer se embarazó, ahora verla durante ese embarazo, verla durante esos, durante esas 40 semanas,
para que todo transcurriera lo mejor posible, controlando los factores de riesgo, identificando los nuevos, controlando otros, manteniendo, erradicándolos, etcétera, ¿sale? Pero logramos que ese embarazo pues llegara a su término. Ahora, este que es el riesgo perinatal, se refiere a que nosotros debemos de poner, ahora sí, más atención todavía, porque ya se acerca el momento en el que el producto va a salir, en el que el feto va a salir, y se pueden presentar complicaciones en ese último momento del embarazo, durante el nacimiento y durante los primeros días de nacido del bebé. ¿Sale? Entonces nos dice que el riesgo perinatal se refiere a un conjunto de condiciones clínicas que suelen asociarse con alto riesgo perinatal, es decir, aquellas características que vimos, nuevamente vuelvo suele sonar repetitivo, sin embargo, lo tienen que entender y asimilar. Aquellas características de la mujer, del embarazo, de la pareja, del ambiente, de la sociedad, del lugar en donde vive, de la relación que tiene, que le puedan generar complicaciones. Ahora, en este punto que estamos hablando, se refiere esas características que le pueden generar complicaciones alrededor del nacimiento. ¿Sale? Y nos menciona que aquí ya las características o los factores van a estar enfocados en las características maternas, es decir, en aquellas características de la mamá, en las características fetales, es decir, aquellas características que tiene ese feto que puedan complicar, en las características del trabajo de parto, es decir, ya nos vamos a enfocar a ese mecanismo que va a suceder para que pueda ser expulsado el feto, en el parto, es decir, en el momento mismo que nace el producto, qué factores pueden presentarse que se compliquen, y neonatales inmediatos, es decir, aquellas características que tenga el recién nacido, los primeros 7 días de nacido, que le puedan generar complicaciones para adaptarse al medio ambiente. Y aquí podemos observar una tabla en donde nos menciona cuáles son las principales condiciones clínicas asociadas al alto riesgo perinatal. Es decir, la mujer que tenga más de 40 años tiene una mayor tendencia a presentar cromosomopatías, es decir, alteraciones en los cromosomas del producto, que pueda tener complicaciones, malformaciones, vaya, crecimiento intrauterino retardado. En aquellas mujeres que tengan menos de 16 años, es muy frecuente que tenga prematuridad, es decir, que sus partos sean prematuros, que presente eclampsia y que exista abuso infantil. Y eso se refiere pues, a la inmadurez emocional que tiene, ¿sale? Por la edad que tiene, es un adolescente prácticamente. Bajo nivel socioeconómico también se relaciona con prematuridad, infección y crecimiento intrauterino retardado. El hábito de fumar, la diabetes van a ser factores también, y vean ustedes qué complicaciones o qué riesgos se pueden presentar por el simple hecho de que la mujer presente esas características. Trastornos tiroideos, malnutrición, infección urinaria, etc. Esto se refiere a las características de la madre, ¿sale? A las condiciones maternas, como dice aquí. Ahora, ¿cuáles son las condiciones fetales? Es decir, ¿qué característica tiene el feto o los fetos que puedan complicar ese embarazo o ese nacimiento? Y por ejemplo, el primero de ellos nos dice que es el embarazo múltiple. Si un parto, si un bebé es complicado, dos, pues es el doble de complicado. Entonces, si son dos productos o más, hay una tendencia a que esos productos nazcan prematuros, ¿sale? A que también exista transfusión gemelo-gemelar, traumatismo y asfixia. Están relacionados esas complicaciones. Pobre crecimiento fetal, es decir, entre más productos haya, pues el crecimiento va siendo va siendo menor al rango normal, y esto va a generar que los productos puedan fallecer, que se mueran los productos, que exista asfixia, anomalías congénitas e hipoglicemias. Macrosomía fetal, es decir, si el bebé tiene alteraciones en sus cromosomas, si tiene alguna malformación congénita, va a presentar anomalías congénitas o traumatismos o hipoglicemia.
malposición fetal, es decir, si el bebé no se acomoda como debe de ser en el trabajo de parto, entonces se pueden generar traumatismos, hemorragias y deformaciones. Alteraciones en el foco fetal, si nosotros estamos valorando al bebé, al feto, y observamos que la frecuencia es menor a la normal o que en ocasiones sube por arriba de lo normal, o sea, muy arriba y se mantiene, esas son señales de sufrimiento fetal y significa que el bebé se puede estar asfixiando, puede tener un bloqueo cardíaco, insuficiencia cardíaca, etcétera. ¿Sí? La acidosis también en el bebé, la disminución de los movimientos fetales puede generar o puede significar muerte fetal y asfixia. Entonces, esas son las condiciones que nosotros le podemos ver al bebé, al feto, desde antes de que nazca, y a un lado podemos observar qué riesgo, qué complicación se nos puede presentar. Las condiciones del trabajo de parto y el parto. Bueno, aquí ya se refiere a ese mecanismo. Si el trabajo de parto es pretérmino, obviamente vamos a tener a niños inmaduros, vamos a tener a niños que pueden tener asfixia, infecciones, enfermedades de membrana hialina, es decir, sus pulmones no se desarrollan adecuadamente. Trabajo de parto muy rápido, traumatismos, asfixia y hemorragia intracraneal. Trabajo de parto prolongado, es decir, aquel bebé, aquel producto que tardó mucho para poder salir, poder ser expulsado, puede generarle muerte fetal, asfixia y traumatismo. Las presentaciones anómalas también pueden ser condiciones del trabajo de parto y el parto, la hipotensión materna o choque, la policistolia, la fiebre, el parto por cesárea, la analgesia incluso y la anestesia. ¿Sale? Hay muchas gentes que utilizan el parto sin dolor y utilizan medicamentos para que no sientan el dolor de las contracciones. Entonces eso puede ser absorbido por el feto y generarle alteraciones. Nos dice que puede ser depresión al nacer, es decir, si le ponen anestesia a la mujer para una cesárea, para un parto, entonces el niño puede nacer hipotónico, puede nacer flácido y va a ser complicado reanimarlo para que tome un tono adecuado y pueda respirar adecuadamente. Con respecto a las condiciones neonatales inmediatas, nos dice que el neonato, dice que si es prematuro, es decir, si nace prematuro antes del tiempo, antes de la semana 37, entonces tiene mucha tendencia a que ese bebé va a presentar una enfermedad por membrana hialina, hemorragia intraventricular, persistencia del conducto arterioso, son alteraciones en el corazoncito, trastornos metabólicos e infección. Por el simple hecho de que el niño haya nacido prematuro, tiene tendencia a estas complicaciones. Un paciente, un recién nacido con un Apgar bajo, sostenido, es decir, que tal vez no lloró y no respiró adecuadamente, que nació flácido, que tenía quejido, que su frecuencia cardíaca estaba por debajo de lo normal. Entonces, ese tipo de situaciones puede hacer que el niño tenga un alto índice de mortalidad, fallo multiorgánico, encefalopatía isquémica, ¿sale? Si existe sangrado, puede generar anemia y choque en el bebé. Por ejemplo, en el caso de lo que le mencionaba hace un rato, cuando la placenta se inserta en un lugar anómalo, entonces puede generar desprendimiento de placenta, sangrado, etcétera. ¿Sale? La posmadurez también es una situación que puede generarle conflicto. Entre más tiempo el niño esté innecesariamente en el útero de la madre, puede generar asfixia, mayor mortalidad por aspiración de meconio, trastornos metabólicos, policitemia, hipertensión pulmonar persistente y anomalías congénitas. Entonces, salir antes o salir después del tiempo establecido son dos bordes, dos situaciones que le van a complicar la adaptabilidad del niño al medio ambiente, ¿sale? Y el crecimiento uterino y retardado también, un niño que haya nacido con bajo peso o que no sea el adecuado de acuerdo a su edad gestacional, pues eso también va a generar trastornos, ¿sale? Entonces, vean, ya vimos las características maternas, las fetales, las del trabajo de parto, las del parto y las del neonato, ¿sale? Características que van a condicionar la presencia de complicaciones. Entonces, todas estas situaciones nosotros las podemos controlar, las podemos observar
Inclusive algunas de ellas las podemos prevenir si tuvimos una valoración o un seguimiento preconcepcional, prenupcial y obstétrico adecuado, ¿sale? Si nosotros lo detectamos de manera oportuna, pues se pueden evitar todo ese tipo de situaciones. El recién nacido de pretérmino es aquel que nace antes de la semana 37 de gestación, y el recién nacido de bajo peso, así se denomina a los que hayan nacido de término, ¿no? Con peso inferior de menos de 2,500. Entonces, puede un bebé de término puede clasificar como recién nacido de bajo peso si es que tiene las semanas adecuadas, pero el peso es inferior a 2,500, ¿sale? Ahí serían los 3 enfoques de riesgo que nosotros debemos de considerar cuando veamos a una mujer, cuando querramos valorar o querramos alcanzar el objetivo de la obstetricia, de tener un embarazo, parto y puerperio en las mejores condiciones y lograr obtener un recién nacido en, pues sano, con todas las condiciones adecuadas para que pueda sobrevivir y pues esté la familia bien, ¿sale? Entonces es muy importante que ustedes este tema lo revisen, lo analicen y sobre todo, algo muy importante, que lo asimilen. No es nada más de leer por leer, sino que ustedes eh, entiendan de qué estamos hablando. Estamos hablando de una mujer o de una pareja, de una familia que se une, de una familia que aspira a tener un hijo, de una familia que aspira a que ese hijo nazca en las mejores condiciones y que nazca sano, ¿sale? Entonces, si tenemos esa premisa, entonces tenemos que hacer todo lo posible porque nuestra pareja, nuestra población tenga los factores favorables, y en caso de que no los tenga, es nuestra responsabilidad como enfermero de primer nivel, como enfermero de segundo nivel o de tercer nivel, que está valorando, que está identificando esa población en sus diferentes etapas, identificar los factores y darles un tratamiento, ¿sale? Muchas veces nos quedamos callados, pero no es así. Debemos de identificar los factores y expresarlos, externarlos y externárselos a la población afectada para que ellos tomen conciencia. En este punto es muy importante considerar la comunicación efectiva, ¿sale? La población, cuando tú le dices algo que no le parece, tiene tendencia a la negación, a no tomarnos en cuenta. Entonces, debemos de tomar estrategias para que la manera en la que nosotros le comuniquemos sea la adecuada y logremos penetrar o logremos eh, tocar la sensibilidad tanto de la madre como del padre para que nos hagan caso y comprendan lo importante que le estamos diciendo y que no es por el bien de nosotros, sino por el bien de ella, de él y del futuro hijo que esperan. ¿Sale? Bueno, entonces este tema termina en esta sesión. Hablamos sobre embarazo con enfoque de riesgo. Hablamos de que el enfoque de riesgo son características, una metodología en donde buscamos características de la población o del medio ambiente que condicionan la presencia de complicaciones, y si nosotros las detectamos de manera oportuna, podemos neutralizar o erradicar esos factores de riesgo, asegurando que el embarazo, el parto y el puerperio sean en las mejores condiciones. En cada una de ellas, nosotros debemos identificar factores de riesgo en la etapa prenupcial, preconcepcional, obstétrica durante el embarazo y perinatal, ¿sale? Son las etapas en donde debemos utilizar el enfoque de riesgo. Es una metodología muy importante, muy trascendental, por lo tanto debemos de utilizarla, emplearla siempre que tengamos una mujer embarazada o una población que desee embarazarse. Pues, y prácticamente, bueno,